Buenas tardes, mi nombre es Isabel Ortiz y el día de hoy les voy a explicar la resolución sobre un ejercicio de datos de comensales sobre un restaurante usando el método de regresión. Entonces, como la situación nos indica que se quiere determinar el número de comensales a un restaurante en PT, tomando en cuenta el precio, la temperatura y la publicidad. Como parte del dato, nos cuentan ya realmente con la tabla, lo cual nos ayuda para determinar cuáles son nuestras variables independientes y nuestra variable dependiente. En este caso, la variable dependiente serían los comensales y las variables independientes sería el precio, la temperatura y la publicidad. Entonces, a continuación, para resolver este ejercicio con el método de regresión se tiene que utilizar el Megastar. Se inicia con regresión y se seleccionan las variables. En el eje X se colocan las variables independientes y en el eje Y se coloca la variable dependiente. Esto como resultado explicará una tabla de regresión, la cual tiene contenido para resolver el problema, donde inicialmente se debe determinar la ecuación de la recta, lo cual se usa utilizando estos datos. Entonces, se puede decir que los comensales es igual a menos 2.8975 menos 0.0712 del precio más 0.2413 de la temperatura más 0.3202 de la publicidad. Esto se hace en consideración que estos son los coeficientes que va a tener cada una de las variables. Ahora, para determinar el coeficiente dependiente, em, esto es únicamente para aquellas variables que son independientes en consideración de las variables, de la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, se puede decir que el precio es igual a menos 0.712, menos 0.712, donde quiere decir que por cada quetzal que aumenta el precio, eh, se tendrá 0.0712 menos comensales en el restaurante. Entonces, para la temperatura, se puede decir que, que viene siendo el 0.2413. Se puede decir que por cada grado de, por cada grado de temperatura que aumente, los comensales aumentarán en 0.2413. Y sobre la publicidad, se puede decir que, eh, por ejemplo, la publicidad que es de 0.3202, se puede decir que por cada anuncio adicional, los comensales aumentarán en 0.3202. Entonces, este es el análisis de coeficiente que se realiza únicamente sobre las variables independientes y a continuación se procede a definir el tipo de la pendiente. Dependiente. Aquí es donde se coloca si estas variables tienen una influencia inversa o directa sobre
sobre sus coeficientes. Entonces, por ejemplo, el precio, que tiene un resultado negativo, es un tipo de variable inversa, a diferencia de la temperatura, que tiene un resultado positivo, que es directa, al igual que la publicidad. A continuación, se procede a identificar el intercepto con el origen. Eh, para determinar esto, se puede decir que cuando el precio sea de cero, la temperatura sea de cero y la publicidad sea de cero, los comensales serán, serán menores del 2,8975. Como se puede determinar, este enunciado pues no tiene ninguna relación, ya que al no tener un precio, obviamente no se tendría ningún comensal. Entonces, una vez definido esto, procedemos a identificar los coeficientes de determinación y correlación. De, 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 de determinación. Como se puede saber, el coeficiente de determinación es el que está relacionado con la recta, que en este caso sería r al cuadrado. Entonces, al tener este dato, se puede decir que la ecuación de la recta se ajusta en un 22,7%. Cabe destacar que parte de este coeficiente de determinación cuenta con tres enunciados diferentes, donde todos provienen del mismo resultado. Otra puede ser que las variables de precio, temperatura y publicidad explican en un 22,7% a los comensales. Ajá. Y por último, variación de los comensales es explicar por un 22,7% por la recta de regresión. Ahora el coeficiente, coeficiente de determinación, correlación, perdón, que sirve para identificar qué tan relacionadas están entre sí las variables. Entonces, en este caso se usa únicamente el R, que fue 0,476. Y en este caso quiere decir que las variables están relacionadas entre sí eh, en un 47,6%. Eh, y por último, hay que encontrar el error estándar, que este sirve para identificar la variación del observado y lo predicho que hay entre la variable dependiente, que en este caso son los comensales. Entonces, el error estándar es este, que es de 2,160. Por lo que, como lo mencioné, se puede decir que la variación que existe entre lo observado y lo predicho es de 2,160 de comensales. Y ya. Esto se utiliza con el fin de determinar la relación que pueden tener muchas veces las variables y qué tanto afectan a la variable dependiente, que en este caso son los comensales. Entonces, ahora se hace una hipótesis del modelo, el cual sirve para identificar, como mencioné, la relación que existe entre todas estas variables y qué tanto llegan a afectar
a la variable dependiente y también si se acepta o se rechaza. Esto se realiza con el uso del p-valor, el cual lo indica justo aquí en el problema. Entonces, hipótesis del modelo. Este modelo consta de 5 pasos, donde el paso 1 es definir el HO, la variable alterna y la variable, em, bueno, sirve para identificar si sí se relacionan o no las variables entre sí. Entonces, en este caso, la variable HO dice que se utiliza cuando no hay una relación entre las variables, donde eh, indica esto, donde HO es igual a B1, que es igual a B2, B3, y estas no están relacionadas. No están relacionadas. A diferencia del ya que es la alterna, donde dice que por lo menos existe una relación importante entre las variables. Entonces, esta es donde HO es igual a B1, que es igual a B2, es igual a B3, es igual a B3, que es igual a 0, donde no hay relación. Relación. Entonces, este es el paso 1. Solo se deben de determinar van a ser las definiciones para determinar si sí se acepta o si no se acepta la relación. Entonces, en el paso 2 ya se utiliza el p-valor que menciona el p-valor debe ser menor al ns. Si es menor, se rechaza el- la hipótesis y si es mayor, se hace mayor o igual, pero está la hipótesis. Por lo que se colocaría de esta forma. Sí, de esta forma. Ahora en el paso 3 es donde se especifica eh, cuál sería el p-valor, donde el p-valor es este dato de aquí, que viene siendo 0.5365. En el paso 4 sirve para determinar si lo del paso de si el p-valor es menor o mayor o igual a ns, que en este caso es 0.5. Entonces se puede decir que 0.5365 es mayor que 0.5. Entonces, mayor que 0.5. Por lo que con este resultado se puede ver que se acepta a O, que es lo que se mencionaba aquí, que se va a hacer mayor o igual que, se acepta. Y en el paso 5 se coloca la conclusión, donde se puede concluir que con un nivel de confianza del 95%, eh, no existe una relación significativa entre las variables y las significativas. Entre las variables, que en este caso siempre fueron precio, temperatura y publicidad.
y los comensales. Y en esta forma, gracias a esta conclusión, nos podemos dar cuenta que independientemente del precio, la temperatura y la publicidad no llegan a afectar realmente a los comensales, por lo que estas variables o los datos encontrados en ellas no tienen un valor de gran importancia dependiendo de la cantidad de comensales que se obtienen en una jornada, en un mes, y sirve eh, para identificar con otras variables. Por ejemplo, se puede haber realizado con el tipo de cambio de la moneda, con la nacionalidad de diferentes países de los comensales y otras. Y así se resolvería el problema usando los datos de el método de regresión aprendido en la clase. Gracias.